Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Por dos cosas. Una, porque estar en Benidorm con el clima que hace esta tarde, con el tiempo que hace esta tarde, el sol, la temperatura perfecta, vamos. Lo que menos se me ocurriría a mí es ir a una conferencia, pero por eso hay que... claro, excepto si es Lola Higueras, claro. Así es que muchísimas gracias por eso. Gracias también por el interés, porque ahora lo estábamos comentando Juan Díaz, el concejal de Presidencia, y yo, que esta tarde coinciden como 5 actos distintos y uno de ellos una conferencia de un buen amigo que ya la dio precisamente en este foro también organizado por la Fundación Frax, ¿no? en esa serie que llamamos Benidorm en la memoria. Yo no voy a decir nada más. Muchísimas gracias, infinitas gracias al almirante Enrique Torres, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, el verdadero hacedor de estas jornadas de la mar. Y además es un lujo poder contar con tu presencia en Benidorm en estos actos. Gracias a Joaquín Vegara, comandante naval de la provincia, que también machaca y le dedica muchas horas. Estamos casi despidiéndole porque queda muy poco tiempo en Alicante. Seguirá, ya le buscaremos, no sé, una ayudantía de algo, secretario del... Bueno, no sé, para que puedas ir. No, del ayuntamiento no. Bueno, a Francis y a Juan muchas gracias, porque con los actos que hay tener a dos concejales de peso es de agradecer. Bueno, yo no voy a presentar a Lola. Solamente voy a decir una cosa que probablemente el presentador a lo mejor no la dijera, pero que aquí en Benidorm es muy importante. Esta señora fue directora técnica del Museo Naval. ¿Y saben ustedes con quién entró a trabajar? Con don Julio Guillem. O sea que casi es hija adoptiva de este pueblo. Y para presentarla, yo quiero pedir que suba un momentín aquí al micrófono al almirante, porque la conoce muy bien y seguro que va a hacer un perfil mucho más adecuado que sería el mío. Muchas gracias. Buenas tardes. El agradecido soy yo por tener la oportunidad de estar otra vez aquí en Benidorm. Ya van unas cuantas y si Dios quiere vendrán otras tantas como mínimo. Siempre que queráis y siempre que pueda, estaré encantado. Y más un día como hoy, en el que tenemos a Lola Higueras aquí. Yo no sé si estoy más por obligación que por devoción. Digamos que de las dos cosas. Por obligación, y lo acabas de nombrar, Matías, porque esta mañana lo hablábamos a la hora de comer. El Museo Naval de Madrid es posiblemente el mejor museo naval del mundo. Bueno, quitamos el posiblemente, es el mejor museo naval del mundo. Si fuese este otro país, pues estaría mucho más que reconocido, tendríamos grandes series y tendríamos demás, pero bueno, tenemos lo que tenemos, ya iremos mejorando en ese aspecto en el relato. Pero es verdad que es un museo impresionante, tiene 180 años y todos los que han ido pasando, todos los equipos que han ido pasando lo han ido enriqueciendo de tal manera que ahora es un privilegio formar parte de la organización, digamos. Y hablaba con Lola a mediodía que hay dos grandes figuras que han marcado el devenir de este museo, muy reconocidas. Son una, el almirante Guillén, muy vinculado a esta tierra, como ha dicho Matías, y el otro es el almirante Sisiño González Ayer, otra figura. Tuvieron muchísimo tiempo los dos, de tal manera que tienen dos salas dedicadas en el Museo Naval. Lo que Lola no sabe, pero no se le puede decir, porque la conozco en su humildad, no lo reconocería, es que no son dos, son tres las figuras ilustres de este museo. Y ella, y lo sabemos todos, es un auténtico referente. Yo cuando vine destinado hace 3 años al Museo Naval y al Instituto, sabía más de Lola, de Sisiño y de Guillén que del propio museo. El museo lo descubrí después, pero lo primero es que yo ya había oído hablar. Entonces, esa es la obligación que tengo. Donde esté Lola y donde yo pueda estar, estaré para apoyarla porque le tengo no solo cariño, sino admiración, ella lo sabe. Pero no le voy a decir más piropos, que si no
Esa es una parte, la parte de la obligación, pero luego está la parte de la devoción. Me parece que tienen en el folleto, viene una pequeña biografía. De todas formas, si miran, buscan su nombre en internet, tal cual, Lola Higuera, son miles y miles de páginas, entrevistas, ensayos, escritos. Bueno, es de todo, es catedrática de Historia del Arte, fue directora técnica del Museo Naval, fue buceadora, la primera de la Armada. Bueno, es eterno su currículum y yo no le quiero quitar mucho tiempo en describirlo, porque lo pueden encontrar, pertenece a no sé cuántas academias, ha escrito un sinfín de artículos y de libros, participado en no sé cuántos congresos, todo eso está muy bien, pero les voy a decir una cosa, más que por lo que sabe, que es muchísimo y lo verán ahora, yo destaco de ella la emoción que provoca. Provoca emoción porque, lo verán a lo largo de la charla de hoy, porque pone o trata de poner su granito de arena para dejar las cosas en su sitio. Y esa es la historia una de las historias que va a contar hoy, pero hay otras muchas que ha contado a lo largo de su vida y lo sigue haciendo. Y la otra cuestión que quiero destacar y que quizás está un poco relacionada, y eso es para mí lo más importante de su biografía y de Lola, es la emoción, la pasión que pone en todo lo que hace y todo lo que dice. Ya lo verán, cómo les contagia y les emociona. Y yo con esto ya no quiero decir nada más. Tuya es la palabra porque te toca complicar. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Soy más bajita, no sé si me oyen bien. Y me lo han puesto muy difícil, mis amigos, porque verdaderamente han creado unas expectativas que espero no defraudar. Efectivamente, con este día tan hermoso, agradecemos doblemente la presencia de todos ustedes. Pero yo creo que lo que vamos a hablar hoy, lo que voy a intentar trasladarles, desde luego desde mi apasionamiento, porque eso es inseparable de mí, pero desde luego quiero que ustedes sepan que todo lo que yo voy a decir esta tarde aquí está respaldado por una importantísima documentación. Yo he tenido la fortuna, la suerte inmensa de poder vivir una vida de trabajo en el archivo, una vida de vocación, una vida frente al mar, sobre el mar y bajo el mar, como digo yo siempre. Pero es una vida vocacional que me ha permitido hacer de mis grandes pasiones mi profesión. Así es que verdaderamente estoy agradecida a la vida y a las personas, como acaba de decir el almirante, que me han proporcionado las mayores alegrías profesionales. El sabio y maravilloso, irrepetible Julio Guillén, que está tan unido a la historia de todos ustedes y de todo este territorio, y José Ignacio González Ayer. Son dos personas irrepetibles que han dado a mi vida el mayor sentido profesional que una persona puede tener. Quiero, antes de empezar, agradecer a la Fundación Frax esta oportunidad y, por supuesto, al almirante, a la Armada, Joaquín, que me han arropado y me han mimado durante todo este tiempo a la espera de encontrarme con ustedes y, desde luego, desde que he llegado aquí. Se lo agradezco muchísimo a todos. Esta tarde vamos a intentar situar algunos aspectos de lo que fue la gran expansión española en América. Porque yo muchas veces he comentado, y hoy en el almuerzo lo comentábamos también, que España, que es un gran país, los españoles que somos una gente extraordinaria en tantas cosas, sin embargo somos gente muy desapegada de nuestra historia, desafortunadamente. No sé por qué, porque nuestra historia es, sin duda ninguna, una de las más brillantes, más importantes del mundo occidental, por supuesto, con respecto al descubrimiento del mundo y con respecto a el encuentro, lo que yo llamaría, Felipe Fernández Armesto, el gran historiador al que tanto admiro, que él define como la era del reencuentro de la diversidad humana, que es la Edad Moderna. España ha sido la más grande, sin duda ninguna, en esos 3 siglos de la Edad Moderna. Y lo hemos sido fundamentalmente por la mar, a través del mar y gracias a la mar. Pero también el mar está a nuestra espalda. España no mira al mar,
que ha sido el elemento que nos ha dado nuestra mayor grandeza. Yo querría que ustedes vuelvan hoy a casa con el convencimiento de esto que les estoy diciendo, de que hemos sido los más grandes, que nuestra epopeya en América y en el Pacífico no tiene parangón con ninguna otra, ni con la expansión, ni con las grandes sagas de ningún otro país del mundo. Es así, y está ahí todo en nuestros archivos. Tanto los Austria como los Borbones han sido muy prolijos en la administración, en el papeleo, y tenemos los archivos más ricos del mundo. Pero hay que entrar, hay que trabajar y hay que difundir. Esto es fundamental. Durante mucho tiempo nos hemos quejado de que no estamos en las grandes síntesis, pero es que no publicamos lo suficiente. Hay que publicar. Y una de mis aventuras profesionales más importantes justamente ha sido difundir y editar. Y el resultado es muy importante. El resultado es casi inmediato, porque lo que España ha hecho no tiene parangón. Y lo que España ha hecho, en cuanto se publica y en cuanto se edita, se refleja en la bibliografía mundial. Este siglo, estos siglos, mejor dicho, de la Edad Moderna, significan, por lo tanto, reencuentro, pero significan también y sobre todo descubrimiento. Por una parte, el reencuentro se va a producir sobre todo en el continente americano. Cuando se firma Tordesillas con el otro gran imperio marítimo de la época, el portugués, realmente hay un objetivo importante para los dos grandes imperios, que es alcanzar las Molucas, el tráfico de las especias, que es el elemento más valioso de la época, más incluso que el oro. Tordesillas ahora parece una cosa absurda y lógica, pero en la época fue absolutamente reconocido y sancionado por el Papa, que es la gran autoridad del momento. Realmente Portugal y España se reparten el mundo por descubrir. Esa es la palabra. España acaba de descubrir América y Portugal está ya haciendo el cabotaje de África y, por consiguiente, Portugal va a seguir su derrota hacia las Molucas famosas a través de África y del norte del Índico, mientras España emprende lo que va a ser la gesta más importante de la Edad Moderna, la navegación oceánica. ¿Qué es la navegación oceánica? La navegación oceánica es sencillamente la navegación a mar abierto, sin referencia de tierra. Y esto es una cosa de una importancia colosal, que España lleva a cabo con un éxito rotundo. Apenas un 3% de los miles de embarcaciones que surcaron el Atlántico en el siglo XVI se producen hundimientos o problemas. Es un éxito rotundo. No digo lo mismo para el Pacífico, que hasta que no localizamos el tornaviaje en zonas mucho más septentrionales de las que estábamos utilizando, pues realmente hay muchos percances. Pero en el Atlántico es un éxito rotundo. Y esa navegación oceánica significa, lógicamente, abandonar el cabotaje y reinventarlo todo. Nuevas tipologías de buques, nueva cartografía, readaptación de los instrumentos, desarrollo importantísimo de las ciencias astronómicas para posicionar el buque en alta mar sin referencia de tierra. Es una saga de una importancia colosal, que es la que nos va a permitir todo lo que viene detrás, la expansión por el continente americano, la primera vuelta al mundo, que va a descubrir a la Europa renacentista la verdadera figura y dimensiones de la Tierra, porque el Pacífico, que lo había descubierto España ya, no se sabía la extensión que tenía, no se conocía nada. Todavía en la tradición medieval aparecen unas tierras difusas de la cartografía de Ptolomeo, y España, además de producir la gran expansión americana, que ahora veremos las consecuencias colosales que tiene, descubre para el mundo renacentista europeo
la verdadera imagen de América y la verdadera medida de la Tierra, porque es que el Pacífico añade a la circunferencia terrestre 1/3 más de lo que se conocía. De forma que solamente con esto ya están ustedes situando, creo, a España en una situación de privilegio con respecto al resto de las potencias marítimas, primero Portugal y después, un siglo después, pues Francia, Inglaterra, Holanda, etcétera, todas las grandes potencias marítimas de la Edad Moderna. Todo este esfuerzo colosal de la navegación oceánica se va a producir desde Sevilla, el gran puerto español, donde se reúnen todas las instituciones más importantes de la presencia española en América, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista científico. Con la creación de la Casa de la Contratación por los Reyes Católicos, que se sitúa en Sevilla, se polariza todo el movimiento transoceánico de España justamente en esta Casa de la Contratación, que va creciendo en sus competencias, controla el tráfico de mercancías, controla el tráfico de pasajeros, desarrolla toda la tecnología y ciencia astronómica necesaria para que la navegación oceánica triunfe. Por otra parte, en Sevilla se reúnen también todas las instituciones que están facilitando el viaje a América de cualquier persona que quiere viajar a América, desde el punto de vista de autorizaciones, de permisos, contratación de los pasajes, en fin, todo está polarizado en Sevilla. Esa es la razón de que una parte muy importante, al menos en el siglo XVI, importantísima, de las mujeres que van a emigrar a América, ahora veremos que no es una casualidad, veremos que está situado dentro de una política concreta de los Austria, sean la mayor parte andaluzas. ¿Por qué? Cuando la empresa americana es una empresa de la Corona de Castilla, que tiene muchos más territorios que el andaluz, y efectivamente entre los conquistadores y personas que viajan a América hay extremeños, hay gallegos, hay personas de toda la Corona de Castilla. Pero el pasaje de las mujeres es fundamentalmente de andaluzas. La razón es que en ese momento viajar por España, por los caminos, la orografía española, tal, es carísimo, es muy difícil, y realmente los que tienen más fácil por economía y por situación viajar a América, que a veces hay que esperar hasta 2 meses, 3 meses, incluso más, los permisos o el buque adecuado para viajar, pues son los andaluces, o del entorno de Sevilla, que tienen sus casas allí, su economía cercana y pueden esperar el tiempo que haga falta. La realidad es que en este siglo XVI y principios del XVII, que los especialistas están situando el tránsito de personas, hombres y mujeres, en torno a las 450.000 personas, el 30, el 40 y hasta el 50% en algún momento de este siglo XVI y principios del XVII son mujeres. Pero si añadimos, según los expertos, lo que en ese momento, igual que hoy día, es, el tránsito sin pasaje, o sea, la gente que viaja, de una manera sin los permisos adecuados, contratando directamente con los maestres, entonces podríamos estar hablando de unas 100.000 mujeres que viajaron a América desde los primeros tiempos de la presencia española hasta los primeros 10 años del siglo XVII. Es una cantidad muy considerable, como ustedes pueden ver. El viaje que se produce generalmente de mujeres sevillanas desde el puerto de Sevilla va a ser verdaderamente difícil. Los buques de la época, que tienen muy poco tonelaje, hasta bien entrado el siglo XVII, no empezamos a hablar de galeones de mayor porte, bordas altas, son buques de pequeño porte que están más preparados para el tránsito de mercancías que para el tránsito de pasajeros. Así es que los pasajeros viajan en condiciones muy malas.
hacinados en cubierta, sin protección de la inclemencia del tiempo, y las mujeres especialmente mal, porque en este hacinamiento muchas de ellas sufren asaltos y sufren violaciones, incluso, que están documentadas en el Archivo General de Indias, como toda la documentación relacionada con América en el siglo XVI. Yo quiero empezar a decirles ya desde ya, para que esto se lo lleven ustedes a casa bien grabado, que América nunca fue una colonia, no fueron colonias. América son provincias ultramarinas, con un planteamiento legislativo y administrativo exactamente igual que las provincias españolas de la época. Esto es muy importante, porque la palabra colonia es una palabra muy tardía, inventada por los franceses, cómo no, que sí se la pueden aplicar perfectamente, pero que no tiene ningún sentido ni aplicación a la expansión española en América. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden y lo tengan presente, por muchas razones que se verán a lo largo de mi charla. Esto es importante sobre todo porque nos han dicho muchas trolas, muchas tonterías que nos hemos tragado por las buenas sin averiguar nada, sin pensar, sin meditar si eso era razonable, y no lo era. La expansión española en América, como toda obra humana, naturalmente tiene luces y sombras, no lo voy a negar, claro. Pero esas luces y sombras provienen de la actuación de las personas que estaban en América, no de la legislación ni de la corona. La intención de la corona desde la misma reina Isabel, gran mujer, que dice que nadie ose esclavizar a los indios americanos porque son súbditos libres de la corona de Castilla. Es la primera vez que en Europa se dice esto. El indio en la Europa del momento no es persona, no existe como persona. Y España no solo lo reconoce como persona, sino como súbdito con todos los derechos, como los propios súbditos de la península. Es muy importante que ustedes recuerden esto, porque esto es lo que da a España esa fuerza ética y moral de la expansión en América y el Pacífico. Ningún otro imperio, ninguno de los que luego nos sucedieron en la ocupación y de descubrimiento de territorios, porque como les digo, esta edad moderna es una edad de descubrimiento y de reencuentro, ninguna de esas potencias tuvo la consecuencia que tuvo la española, porque la consecuencia de ese respeto hacia las culturas indígenas, y he utilizado la palabra con toda intención, respeto, profundo respeto por las culturas indígenas. No es cierto que nosotros masacráramos a los indios, es absolutamente falso y hoy conocido perfectamente en la bibliografía. La tragedia demográfica que sí se produce en todos los encuentros de europeos con países extremos de otras latitudes y es a causa de las epidemias. Desgraciadamente, los indios no están inmunizados para las enfermedades que los europeos, no solo los españoles, les llevamos. Y efectivamente se produce un deterioro muy importante desde el punto de vista demográfico. Pero cuando Humboldt viaja a América en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, España está a punto de abandonar América, la administración americana, el 94% de la población americana es indígena o mestiza. Solamente el 6% es población europea de procedencia española o criollos nacidos en América de padres españoles. El propio Humboldt, que creo que no es sospechoso de nada, dice que la población americana, cuando él visita América, la población indígena, es más o menos o incluso superior a la que encontraron los españoles a su llegada. Y todo esto no me lo estoy inventando, todo esto está en los archivos, están los documentos originales, está perfectamente documentado en la bibliografía actual.
De forma que no fuimos tan malos, ¿eh? No. Hubo muchos abusos, claro que sí. Pero lo que es, digamos, la ética, las leyes de Indias, que son formidables, siempre en defensa del indio, todo eso respalda una acción de una calidad y de una categoría ética incomparable. Y yo creo que nosotros deberíamos estar orgullosos de esa expansión, orgullosos como españoles de lo que España hizo en la Edad Moderna. Ese es un hecho que a mí me parece sumamente importante porque, fijaros, lejos de exigir al indio una cultura que rechazaban, efectivamente, los Austria y también los Borbones respetaron las culturas y la lengua indígena. Y Felipe II, muy avanzado el siglo, no digamos Carlos V, que es el que promulga las leyes nuevas, que es una defensa absoluta y definitiva del indígena americano. Felipe II, casi al final de su reinado, el Consejo de Indias les dice: es que, Majestad, no podemos avanzar en la administración de este territorio 3,5 millones de kilómetros cuadrados en apenas un siglo, hasta los años 80 del siglo XVI. ¿Se imaginan? En un continente gigantesco, desmesurado en su relieve, con unas cordilleras gigantescas, con unas selvas impenetrables, con unos desiertos inacabables. 3,5 millones de kilómetros, desde California más o menos a la Patagonia. Es una empresa titánica. Y claro, el Consejo de Indias le dice al rey, porque la administración española se expande rápidamente por todo el territorio, Señor, es que no se puede administrar, es que los indios no se entienden ni siquiera entre ellos. Para daros una idea de la enorme diversidad que encuentra España al llegar a América, solamente en lo que es Nueva España, el México actual, hay 100 dialectos y lenguas distintas, que ni siquiera entre ellos se entienden. ¿Se pueden imaginar lo que es administrar un territorio tan gigantesco con cientos de lenguas y distintas, diferentes? Y el rey contesta, al final de su reinado, al Consejo de Indias: no parece oportuno forzar al indio a abandonar su lengua madre, más bien, si acaso, ponerles profesores por si alguno quisiera aprender el castellano. ¡Qué lección! ¡Qué lección más importante de tolerancia, de respeto hacia la diversidad! Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque es una época en la que la Europa occidental no reconoce ninguna de estas cosas que está España ejerciendo y viviendo por ley, las leyes de Indias, las maravillosas leyes de Indias, que son lo más adelantado de la época y que ni siquiera hoy día, desgraciadamente, tienen parangón, porque, como hablaremos más adelante, nunca los indígenas han vivido mejor ni más respetados que en la época española. La independencia de América es lesiva para los indios americanos, muy lesiva. Yo creo que en este momento conviene ya que les avance por qué la mujer española viaja en una proporción tan alta y desde época tan temprana. En el segundo viaje de Colón ya están viajando mujeres. Esto está situado en una política de los Austria, desde luego los reyes católicos, por supuesto, los primeros, pero después Carlos V y Felipe II van a propiciar el paso de la mujer española a América. ¿Por qué razón? Porque es un continente masivamente indígena y los Austria quieren que esas provincias ultramarinas, no lo olviden ustedes, provincias ultramarinas, que es América, se españolice, que esa pequeña sociedad europea, española, se españolice
Y la mujer es el elemento clave, por una parte, para que sus hijos, criollos nacidos ya en América, pero de padres españoles ambos, aprendan el idioma, las tradiciones, la cultura española, la religión, aunque hay muchísimos sacerdotes viajando también, pero en el hogar la madre es la que lleva adelante todos estos temas. Pero no solo eso. Los Austria quieren que la mujer española sea el elemento, de alguna manera, que dé solidez y enraíce todos los avances territoriales que está teniendo España. A lo largo de estos primeros 80 años se fundan más de 200 ciudades y pueblos por los españoles y necesitan mujeres que los habiten, familias que las habiten. Así es que los Austria desarrollan una política importantísima de apoyo a la inmigración de mujeres y especialmente de mujeres solteras. Por una parte, la reunificación familiar, porque han partido muchísimos hombres en la primera etapa de la expansión americana, de la conquista y expansión americana, y naturalmente esta primera generación de conquistadores acabó amancebado en gran medida con indígenas, muchas de ellas nobles, de raíz noble, de la nobleza india, pero, qué cosa muy importante, la corona, desde el primer momento, por ley, admite los matrimonios mixtos, otro elemento absolutamente desconocido en en Europa. España acepta los matrimonios mixtos, pero claro, esta primera generación significa una primera generación de mestizos, pero con cierto rango de bienestar, incluso de aristocracia, la primera pequeña aristocracia de la sociedad indígena, sociedad indiana, digamos. Porque los padres, estos padres casados con mujeres indígenas, dejan sus propiedades, sus encomiendas, sus bienes a sus hijos mestizos. Pero cuando empieza a llegar de una manera importante la mujer española y a casar con los hombres españoles que están ya en América, estos criollos, nacidos de padres españoles, van a desalojar rápidamente a los mestizos y van a ocupar el papel más preeminente de la naciente sociedad indiana, minoritaria siempre. Ya les he dicho que cuando nos vamos en el siglo XIX es un 6% apenas la población española de origen español o criollo. Así es que la mujer va a tener un doble papel de aculturación, de españolidad, de trasladar a sus hijos la lengua, las costumbres, la religión, etc. Y por otra parte, de ser el elemento que asienta el avance territorial de España a través de esa inmensidad del continente americano. Pero hay otro elemento muy importante que les quiero resaltar. Al mismo tiempo que los Austria están, fomentando la presencia de las mujeres españolas en América, están también muy preocupados por la educación de las niñas indígenas y mestizas. ¿Por qué? Porque estas niñas van a ser, así lo pensaba la corona y tenía toda la razón, el eslabón que una a la sociedad indígena, sobre todo de los varones que rechazan la cultura europea, y va a servir de elemento muy importante para los Austria y también para los Borbones, pero sobre todo estamos hablando ahora del siglo XVI, los Austria, que estas niñas que estarán educadas por españolas, profesoras españolas venidas de España, especialmente para desarrollar en estos colegios gratuitos de la corona que se extienden por toda América, una cultura muy interesante a las niñas. Les enseñan el castellano, a leer y a escribir. Les enseñan cuentas para que sean capaces de defenderse también, oficios. Les enseñan a administrar la casa, los hijos. Y estas niñas, además, son dotadas
dotadas con dinero por la corona, dinero público, para poder acceder a matrimonios ventajosos dentro de esa sociedad naciente de Indiana. Así es que es muy interesante esta política dirigida por los Austria para no solamente proteger las culturas indígenas cuando no se quieren asociar a la cultura europea, sino también crear un elemento que introduzca el mestizaje en la propia sociedad, pequeña sociedad de la cultura europea española. Les digo todo esto porque es sumamente importante que entendamos que lo que España hace en América tiene una trascendencia enorme, una trascendencia colosal, porque da lugar a lo que hoy conocemos como Hispanoamérica, una sociedad que sigue siendo, cualquiera que viaje a Hispanoamérica lo puede comprobar, una sociedad indígena y mestiza. A pesar de la fuerte emigración que se produce a finales del XIX, pero sobre todo en el Cono Sur, Chile, Argentina, el continente americano sigue siendo un continente fundamentalmente indígena. Y lo es porque España protegió esas culturas milenarias, no solamente respetándolas, sino incluso en algunos casos, en las grandes culturas americanas, produciendo gramáticas indígenas al estilo de Nebrija que dieron solidez a las lenguas y posibilidad, porque muchas eran de transmisión oral, de transmitirse a través de escritura. Bien, pues estas mujeres que viajan a América están, como pasa siempre, mal documentadas. Es, creo que una cosa conocida generalmente por todos nosotros, que la mujer a lo largo de la historia ha sido muy poco recogida. La mujer ha vivido, como digo yo, en la niebla del olvido, siempre, en la historia general. Y América no ha sido en esto una excepción. Las grandes crónicas de la conquista y de la expansión prácticamente no las mencionan. Los descubridores en sus diarios tampoco las mencionan, a pesar de que las mujeres están a su lado, como siempre, al lado del varón, participan en todas estas epopeyas y muchas de ellas son culminadas cuando los maridos mueren en el desarrollo del descubrimiento. Son ellas las que llevan la expedición hasta el final. Sin embargo, es muy difícil documentar la vida de las mujeres, dificilísimo la vida diaria que viven en América, incluso conociendo los nombres que a veces están en los registros de la Casa de la Contratación, con nombre y apellido, sobre todo los que acompañan a las virreinas en sus grandes séquitos. Luego es imposible seguir la vida de estas personas en América. No todas debieron ser felices, ni prósperas, ni relevantes. Pero yo, en mi última obra, esta Despertar del Olvido, he conseguido documentar unas cuantas que me parecen muy significativas de esta presencia transversal y muy importante en la sociedad indiana de la mujer, que desde luego se aleja mucho del rol que se practica en España en esa época, o que es propio de la mujer en la época, en España y en Europa. Por ejemplo, así de una manera rápida, porque no tenemos tiempo para detenernos, pero les voy a decir que tenemos mujeres relevantes que he podido documentar en las guerras y en las conquistas del primer momento, Tenochtitlan, por ejemplo. María Estrada es la única mujer representada en el famoso lienzo de Tlaxcala, a caballo entre un líder indígena y el propio Cortés. Y una reflexión que les voy a hacer, un inciso. ¿Ustedes creen que realmente los 500, 600 hombres de Cortés conquistaron Tenochtitlán o el Imperio Inca? No. Eso es otra gran patraña que nos han estado contando durante tiempo y tiempo. Cortés es ayudado en este
desplazamiento de las grandes culturas americanas, que son grandes culturas, pero feroces y cruelísimas culturas, que tenían sojuzgados a miles y miles de indígenas de otras etnias. Estos miles de indígenas de otras etnias son las que luchan con Cortés, las que toman a Cortés como cabeza para derrocar a estos imperios cruelísimos que los masacraban. Esa es la realidad. De forma que hay una parte importantísima de la población indígena que está ayudando a los españoles a desplazar a las grandes culturas americanas. Eso es un tema que también conviene recordar, porque tampoco lo conocemos suficientemente. Y está muy bien documentado, por cierto. Así es que tenemos, por ejemplo, en la conquista a María Estrada, tenemos exploradoras y fundadoras de ciudades. Ya les he comentado que más de 200 pueblos y ciudades nuevas fueron fundadas en apenas 80 años. Y tenemos grandes heroínas que he conseguido localizar y situar en distintos ámbitos de digamos, del desarrollo español en América. Por ejemplo, en Buenos Aires, Isabel de Guevara, que además en el libro reproduzco íntegramente una bellísima carta que le dirige a la princesa hermana de Felipe II, reivindicando lo que la mujer ha supuesto en estos años de conquista y de fundación con respecto al hombre. Es decir, hasta qué punto lo ha ayudado, hasta qué punto muchas veces ha sido la mujer la que ha salvado la situación in extremis. Es una carta muy importante y creo que la primera y única que se escribe reivindicando el papel importantísimo de la mujer en este ámbito de la expansión americana. Tenemos en Chile una personalidad extraordinaria, Isabel de Guevara, Inés Suárez, que tiene una vida muy novelesca, que ha sido objeto de películas, novelas y toda clase de documentos novelados, y que es un personaje muy interesante que desde Extremadura, una persona analfabeta prácticamente, sale en busca de su marido, que está en el ámbito de las guerras civiles del Perú, y cuando llega el marido ha muerto, y ahí empieza su aventura con otro personaje muy importante, que es Pedro de Valdivia, unos grandes amores, y bueno, una vida de película, pero esta señora que arranca de Extremadura analfabeta totalmente, es una mujer inteligentísima y con unas dotes extraordinarias de comunicación y de liderazgo, y acaba siendo una de las personalidades más importantes y gobernadora de Chile. Por ejemplo, en Amazonía podemos destacar a Ana Ayala, que es la esposa de Francisco Orellana y que, como antes les decía, es uno de estos casos en que, muerto el marido en plena expedición de la Amazonía, que es una cosa brutal, es una expedición de las más brutales que se producen en América, pues ella lidera con los pocos supervivientes el final de la exploración. Yo resaltaría también, como no, a Isabel Barreto, que humanamente es un personaje que me es sumamente antipático, pero que es la única persona que, por circunstancias de la muerte del marido, que es el verdadero descubridor de las Islas Salomón, Álvaro Mendaña, pues por una serie de circunstancias ella se hace con la expedición del tornaviaje, ya con muy pocos buques, porque se han perdido 2, y es la única adelantada que equivale a almiranta de la exploración española en América, la única que se conoce en el periodo de Felipe II. Por lo tanto, es muy relevante mencionarla. Muy importante el papel de las españolas que emigran a América en el ámbito de la enseñanza. Como les he comentado, es un papel muy relevante, especialmente destinado a las escuelas y a la formación de las niñas indígenas y mestizas. Miles de niñas en estos siglos de presencia española
aprendieron el castellano, leyeron, estudiaron matemáticas, música, oficios y casaron bien, gracias a estas escuelas y a estas enseñanzas. Y fijaros la personalidad y la fuerza de estas mujeres en América. Esta persona, Catalina Bustamante, que es la personalidad más relevante de estos colegios de niñas indígenas en la Nueva España, en un momento dado, una niña de sus colegios es ofendida por un cargo público del virreinato. Y esta mujer, cuando ve que no consigue con el virrey que la escuche, que condene estos hechos, viaja a España a entrevistarse con el rey. Así como se lo cuento. Ese viaje que ella había hecho y ya conocía la dificultad, la terrible penalidad que supone el viaje oceánico, va a la corte a presentar sus quejas. Y el rey Carlos V está de viaje y es la reina Isabel de Portugal la que está administrando la corona de Castilla, que atiende a esta mujer, que legisla sobre los posibles ataques que se puedan producir en el futuro a estas niñas escolarizadas, le proporciona más maestras y una cantidad enorme de material, y esta mujer vuelve triunfante y con una ley que protege definitivamente a sus niñas. Son gente verdaderamente de un talante y de una fuerza y de una calidad humana extraordinaria. Y por último, en este ámbito quería mencionarles a una persona, que es Jordana Mejía, que es encomendera, había heredado la encomienda de sus esposos, como tantas mujeres de la época, y acaba billonaria, con una de las mayores fortunas del Perú. Pero, fijaros, es una persona que nunca abusó de sus indios, siempre repartió sus beneficios con sus indios. Y cuando las leyes nuevas de Carlos V, que suprimen definitivamente cualquier abuso sobre trabajos no pagados a los indios, que se producían en algunas encomiendas o en algunos lugares, esta mujer puede defender que sus indios sigan en sus obrajes porque demuestra que ella desde siempre ha repartido sus ganancias con sus indios y no contenta con eso, cuando muere deja en su testamento todos sus bienes a sus indios que han trabajado con ella en sus obrajes. Este tipo de personalidades humanas, de españolas en América, no son la generalidad, porque ya digo que es muy difícil encontrar documentación, pero es muy representativo del tipo de mujer española que emigró y se situó en lugares de privilegio en esta época dificilísima de la conquista, la expansión y el desarrollo de España en América. No quiero terminar esta breve aproximación sin mencionar una cosa que tampoco sabemos, o sabemos poco, de manera insuficiente. Lo que España crea en América y en el Pacífico en sus 3 siglos en que España fue América y América fue España. Nunca colonia, siempre provincias ultramarinas. Pues les voy a decir algunas de estas cosas que justifican nuestro orgullo como nación. España crea en América vías de comunicación e infraestructuras de todo tipo a lo largo de esta gigantesca geografía americana. Crea una administración virreinal con legislación castellana, peninsular, con las peculiaridades, naturalmente, que exigen estos nuevos territorios y esta nueva situación demográfica. Grandes ciudades que son hoy patrimonio de la humanidad, escuelas gratuitas por todo el gigantesco territorio, educación a hombres y mujeres, 21 universidades en todo el territorio americano,
que no existían en España, donde tenían acceso los indios ilustrados y las mujeres. Un desarrollo política de Estado, de mestizaje biológico y cultural que dio lugar a esta gran comunidad que es hoy Hispanoamérica. A la primera globalización por mar, con el galeón de Acapulco, una vez que nosotros nos asentamos en las Filipinas y conseguimos el tornaviaje, realmente creamos durante prácticamente 3 siglos, sin interrupción, hasta la independencia, la primera gran globalización Oriente y Occidente que unió de una manera definitiva las culturas extremas de Asia con la Europa renacentista y barroca. Multitud de instituciones administrativas, científicas, educativas, religiosas, de todo tipo. El siglo XVIII, que es el segundo gran siglo, el resurgir de la Armada Española, volvemos a ser cabeza del poder mundial marítimo. En este momento, España desarrolla en América políticas científicas de una gran calidad que llegan a sorprender a este personaje que les he mencionado ya, al gran Humboldt, cuando viaja a América a finales del siglo, queda verdaderamente asombrado de lo que son las instituciones científicas españolas en América. Muchas de ellas ya practicadas, dirigidas por criollos. Y realmente queda asombrado del desarrollo que ha alcanzado la Ilustración en la América española. Es muy importante también resaltar que esta preocupación por el mestizaje de las coronas españolas tiene como resultado un potente arte mestizo. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes conocen lo que es el barroco cuzqueño, que es el más hermoso barroco y más rico barroco que se ha producido en todo el barroco occidental. Sensacional. Pero al mismo tiempo hay mestizaje en la arquitectura, en la música, en las danzas, en la literatura. Es un mestizaje cultural real el que se logra en América. Así es que cuando España abandona América a principios del siglo XIX, la administración americana, muchas ciudades y provincias americanas son más ricas culturalmente y demográficamente que muchas de las ciudades y provincias peninsulares. Esa es la realidad. España fue protagonista indiscutible de este extraordinario periodo del reencuentro de la diversidad humana, del descubrimiento y de la expedición de los españoles a través del mar. Con luces y sombras, como antes les he comentado, como cualquier obra humana, pero respaldado siempre por una grandeza legal y moral que debería enorgullecernos como nación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si está previsto por tiempo así un coloquio o algo. ¿Sí? Sí. Pues no sé si alguno de ustedes tiene algo que preguntarme que yo pueda explicarles o alguna duda. Yo, de todas maneras, siempre en todas mis conferencias les doy mi correo electrónico, que es muy fácil, Lola Higueras Rodríguez, mi nombre y 2 apellidos, lolahiguerasrodríguez@gmail.com. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, yo contesto siempre a lo que me preguntan. Cualquier cosa que ahora mismo no se les ocurre, pero a lo mejor en casa piensan, pues me gustaría saber más de esto o de aquello, pues tendré mucho gusto en contestarlo. Y de momento, si hay alguna pregunta, pues la contestaré. Sí. Gracias por la magnífica conferencia, que he aprendido un montón de cosas que no sabía, para mi vergüenza. En este caso, quería
preguntar o incidir un poco cuando has hablado del tornaviaje y de la globalización, pero antes habíamos hablado de que ya los portugueses habían estado en las Molucas, de hecho, bueno, costeando por el Golfo de Bengala y demás. ¿Qué pasa con los portugueses? ¿Tenemos el monopolio de esa globalización o se ha producido una bueno, la globalización portuguesa, por así decirlo, no tendría la parte americana, porque no contaba con ella? ¿Me puedes diferenciar o si nosotros fuimos capaces de tapar un poco el negocio portugués? Gracias. Bueno, es una historia un poco penosa que voy a intentar resumir brevemente. Efectivamente, como los portugueses, como les he explicado en este Tratado de Tordesillas, ellos lo que hacen es bojear África, que es lo que venían haciendo, quiere decir, se pueden abastecer de agua, de alimentos, es una navegación que no tiene comparación en absoluto con lo que es la navegación oceánica, pues llegan a las Molucas antes que nosotros, varios años antes, y inician el comercio de las especias. Pero cuando nosotros, en la primera vuelta al mundo, que no sale de España con la intención de dar la vuelta al mundo, como ustedes saben, es una expedición que se llama Expedición a las Molucas, que lleva adelante un proyecto que digamos, portugués naturalizado español. Esto es interesante que ustedes lo sepan también, porque luego los portugueses se han apuntado a todo, pero la verdad es que Magallanes cruza la raya, como se decía en la época, y oferta al Imperio español, que es justamente, no digo el enemigo, pero los intereses más contrarios a Portugal son los de España, justamente, porque son los mismos, y Magallanes va a ser el gran traidor a Portugal. Magallanes pasa a ofrecer a la corona española nada menos que alcanzar las Molucas, que es donde ya están los portugueses, pero a través de territorio asignado a España por Tordesillas, nada menos que el Atlántico, un paso que ya estaba en la cartografía de la época, se conocía, se sabía que estaba muy al sur de América, y el Océano Pacífico, que no se sabía lo que era. Pero bien, este proyecto de Magallanes, que es muy estratégico para España, es analizado por los cartógrafos y científicos de la Casa de Contratación, que es en este momento el gran emporio científico de Europa, no lo olviden ustedes. La Casa de Contratación es el gran emporio científico de la Europa del momento. Y, bueno, como los intereses de España están en llegar a las Molucas y se conocía ya ese paso que no se había llegado a localizar, pues dicen que sí. Ponen en marcha esta expedición que se llama la Expedición a las Molucas, que probablemente ustedes conocen bastante bien, la muerte de Magallanes en Mactán. Magallanes es un personaje muy difícil, muy contradictorio y muy complejo, pero no es el momento de hablar de él. Y cuando llega el momento en que ya con la expedición completamente diezmada y muerto Magallanes, Elcano emerge como la gran figura del viaje, es uno de los más grandes marinos de la época y uno de los más grandes marinos que va en la expedición, y ya se hace, digamos, a partir de la muerte de Magallanes, va a ser la cabeza visible de la expedición. Juan Sebastián Elcano consigue, después de estar perdidos por ese laberinto infernal del Índico, alcanzar las Molucas, y consigue, porque es un hombre con una capacidad de liderazgo extraordinario, además de un gran marino, pues consigue poner en pie el tráfico de especias en otra isla distinta en la que estaban los portugueses ya afincados. El resultado es que cuando Juan Sebastián Elcano consigue, él sabe muy bien que si entra en territorio portugués y organiza el tornaviaje por el territorio portugués, cosa que estaba prohibida por el rey. El rey, en sus capitulaciones a Magallanes, lo primero que le dice, no pisar territorio portugués. Pero es que Elcano tiene un único barco, porque la Trinidad está también con una avería muy grave, que son los dos únicos barcos que quedan, y él con su victoria no puede hacer otra cosa que ir por el camino portugués, aún arriesgándose. Pero ahí Elcano demuestra su gran talla como marino, y como sabe que si va por el norte, que es lo que se puede transitar con más facilidad, va a ser apresado por los portugueses, que tienen
localizados puestos de localización para que, si la expedición española triunfa y emprende el tornaviaje, cazarlos donde sea. Bien, pues Elcano dice, no, vamos a ir por territorio, por el tornaviaje portugués, pero la navegación la vamos a hacer por el Índico Sur, los 40 Rugientes, que se llama. Es una de las zonas más terribles de navegar a vela, aún hoy día, por los grandes veleros con ese desarrollo extraordinario científico. Entonces, este buque cargado de especias, con los hombres enfermos, con una maniobra difícil, porque el aparejo es pobre para gestionar estos vientos feroces que tienen estos 40 Rugientes, que se conocen, la zona de los 40 Rugientes. Pues, sin embargo, Elcano dice, contra la opinión de sus pilotos, no quieren ir por ahí, pero Elcano dice, es el único camino, es la única posibilidad. Y consigue atravesar esos mares terroríficos y alcanzar, digamos, ya la zona de Mozambique para tomar el tornaviaje por la costa africana, que es peligrosa también porque están los asentamientos portugueses. Aquí se va a producir una cosa que a mí siempre me emociona cuando lo cuento. Estos hombres malheridos, agotados, con una hambruna terrorífica, con el buque seriamente averiado, llega un momento que le dicen a Elcano, ya no podemos seguir, vamos a quedarnos en una isla cualquiera de estas, a sobrevivir. Y Elcano pronuncia estas palabras: antes el honor que la vida. Debemos al rey arriesgar la vida incluso para llevarle sus especias y que la empresa no haya salido en vano. Es una cosa, a mí me conmueve cada vez que lo cuento. Esto está documentado, escrito y documentado. Qué categoría de seres humanos, qué capacidad de Elcano para gestionar en una situación tan difícil y liderar a sus hombres y conseguir que sigan adelante. Bueno, es muy bonita toda la historia y el tornaviaje, pero lo que me preguntabas, Joaquín, es muy interesante, porque cuando cuando Elcano escribe al rey desde el puerto, nada más llegar, y le dice, señor, lo más importante de este viaje es que hemos logrado dar la vuelta al mundo. Claro, el rey, lógicamente, quiere hacer una propaganda enorme de lo que ha pasado, porque es un acontecimiento geográficamente de una importancia colosal en la Europa renacentista del momento. Nada menos que se conoce por primera vez que todas las aguas del planeta que rodea los continentes son navegables. O sea, toda la teoría ptolomeica que se está manejando todavía, medieval, pero que todavía se está manejando en época renacentista, queda totalmente desalojada. Y se añade a la circunferencia de la Tierra nada menos que 1/3 más, por lo que significa la navegación del Pacífico. En fin, en la Vuelta al Mundo tiene unos logros que no son para hablarlos ahora aquí, pero formidables. ¿Y qué pasa? Que el rey, Carlos V, dice, sí, pues yo ahora las Molucas, no sé si están en territorio español o portugués, porque otro gran problema de la época es que no se puede calcular la longitud. O sea, un barco sabe la latitud y puede calcularla astronómicamente, pero no tiene el tiempo a bordo y, por lo tanto, hasta mediados del siglo XVIII, con los cronómetros ingleses, ese parámetro fundamental para la situación real de un buque no se puede calcular. Entonces, realmente se reúnen portugueses y españoles. Cuando los españoles llegan también a las Molucas, pues es mío, pues es tuyo, pero los geógrafos y los astrónomos de uno y otro país no llegan a conclusiones. Pero mientras tanto, Carlos V está haciendo sus grandes mapamundis que regala al Papa y a las grandes autoridades europeas, donde ya aparecen las Molucas en territorio español. Hechos consumados. Y efectivamente se empieza en La Coruña una gran instalación para el comercio de las especias, porque Elcano ha dejado ya apalabrado con los grandes jefes de esa gran isla que produce especias masivas, sobre todo clavo, que es la más valiosa de todas,
para empezar el comercio. Pero desgraciadamente Carlos V necesita mucho dinero para sus guerras europeas. Y después de tanto esfuerzo y de tanta propaganda y de tanto dar por sentado que las Molucas son españolas, acaba cediéndolas provisionalmente, bien es verdad, a Portugal por 350.000 ducados de oro que va a emplear en sus guerras europeas. Los portugueses reemprenden el comercio, pero muy pronto los holandeses los van a desalojar de ese comercio y van a ser los holandeses, que ya empiezan a ser potencia marítima, los que se van a hacer realmente con el comercio de las especias. Ese es el tema. Dime. Hola, señora. Magnífico. Gracias. Sí, creo que todos vamos a salir satisfechos. Políticamente siempre vamos atrás. Como... muy mal, no sé si es que vamos a hablar un poquitín de política. Parece que desde hace muchos siglos que vamos atrás como los cangrejos. Estaba pensando yo que nosotros teníamos las Filipinas, teníamos Guam, las Carolinas, y bueno, ya no tenemos nada. ¿Cómo es posible que los franceses tengan Tahití? Nosotros, siendo los primeros, y ahora somos no los últimos, sino un poco más atrás que los últimos. Pues claro, es una pregunta muy difícil de contestar porque la historia es como es, si se produce, hay hechos que avalan que esto se haya producido así. Tenemos que arrancar de la supuesta independencia de América, que muchos grandes historiadores del otro lado, mexicanos importantes, profesores de universidad, pues están dándonos la razón. Es decir, realmente la independencia de América fue, como lo fue en España, en Cádiz y en tantos otros sitios, un levantamiento contra la vuelta al absolutismo de Fernando VII. No fue un levantamiento contra la corona española. Y fue producido sobre todo, curiosamente, por los criollos, o sea, por los españoles nacidos en América, que ese es otro tema muy interesante para hablar, cómo desarrollaron ellos una idiosincrasia muy propia, muy distinta a la propia española que habían heredado. Así es que el tema es difícil de explicar, porque yo creo que está justificado sobre todo, bueno, en el caso de Filipinas lo conocen ustedes muy bien, la guerra con Estados Unidos, y el tema de Cuba, pues también se conoce, el proceso. Las Carolinas se independizan finalmente por contagio de la situación general y yo creo que muy propiciado por una decadencia económica muy importante que va a justificar la falta de la presencia española de una manera masiva e importante, interesante en todos estos territorios que teníamos. El siglo XVIII, no sé si ustedes lo saben, es el siglo de la gran lucha por el poder naval mundial otra vez. Y esa lucha, que ya no es solo con Portugal, la va a mantener España con, sobre todo, Inglaterra y Francia. Holanda a ratos, pero sobre todo a través de la piratería. Entonces, estos grandes imperios van a luchar por el territorio que es, el océano que es más importante en ese momento desde el punto de vista internacional y también desde el punto de vista de navegación, de tráfico marítimo, estratégico, por decirlo de alguna manera, que es el Pacífico.
ese Pacífico que en el siglo XVI fue el lago español, como dice un gran historiador británico, por cierto, Oscar Spade, de Spanish Lake. Ese gigantesco Pacífico fue el lago español en el siglo XVI. Lo recorrimos prácticamente todo. Y en el siglo XVIII recorrimos lo que quedaba, lo que faltaba. Y nos asentamos en algunos archipiélagos. Pero claro, en ese momento España ya no tiene, digamos, la potencia que tuvo en el XVI, porque sí que tenía la potencia, porque la reformada Armada Ilustrada es potentísima y científicamente muy importante, pero ya los enemigos con los que se tiene que enfrentar son muy poderosos también. Ahí ya no es solo Portugal, que no tiene los mismos intereses que España, salvo en las Molucas. Es Francia y es Inglaterra, que ya se ha situado en Australia, que es un punto clave, con esa falsa colonia de presos, y Francia, que se está posicionando porque Francia va a tener y tiene un comercio muy importante con Asia, igual que Holanda. Entonces, claro, ya no podemos estar en todas partes. Nosotros tenemos que reconquistar nuestra presencia en el Pacífico, tenemos que recartografiar todo el imperio americano, gigantesco, y nos tenemos que situar en la costa noroeste, que ya tenemos ahí ingleses, franceses y rusos. En fin, tenemos ya una estrategia muy dividida, muy conflictiva, y imperios importantes que están situándose también en el Pacífico. Y yo creo que, desde luego, la decadencia que después de la gran etapa ilustrada sobreviene, después con la invasión francesa y todo esto, pues tiene mucho que ver con que España no pueda realmente mantenerse en todos estos territorios, creo yo. Buenas tardes, enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Ha hablado poco de la actuación de los Borbones en el siglo XVIII en el tema social en Hispanoamérica. Bueno. Y también un poco del tema de los jesuitas con la famosa película. Mire, pasa una cosa. Hoy la charla era sobre la presencia española en América en el siglo XVI. Fíjese que el siglo XVIII es mi gran especialidad. Mi gran, digamos, formación es el siglo XVIII, la Marina Ilustrada, pero es que ya me ha resultado muy corto el espacio para poderles trasladar a ustedes el siglo XVI, me ha sido imposible. Es un tema apasionante y que conozco muy bien, posiblemente incluso mejor que este, pero no podemos abordarlo todo, quizá en otro momento. Yo tengo muchas obras escritas sobre este tema, que si usted me pone un correillo o lo que sea, pues ya le haré llegar, ¿eh? Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por su interés, que me ha arropado muchísimo. ¿Tiene algo más? ¿Sí? Pues una última pregunta, como era Dígame. Un poco de las mujeres en... No lo oigo bien. ¿Qué impulsaba a las mujeres de Sevilla a arriesgarse a ir a Norteamérica? Porque algunas eran relevantes, no eran de muy interesante de baja condición. Sí, entonces... muy interesante su pregunta. Yo les decía a ustedes al principio que la mayor parte de las mujeres que emigran en el 16 a América son sevillanas o del entorno andaluz, cercano a Sevilla. Y tienen ustedes que pensar que los hombres, la mayor parte de los hombres habían partido a la aventura americana, muy especialmente del área andaluza. Y estas mujeres, que son mujeres realmente, por lo que yo he podido ver, en las que he podido llegar a investigar, de un carácter extraordinario, de una gran capacidad para enfrentarse a la adversidad, son mujeres que están ya muy bregadas en su vida española, porque han sido abandonadas por los maridos y han tenido que ser cabezas de familia, criar a sus hijos, llevar la economía familiar, cuidar de su suegra, de sus hermanas, de sus... en fin, son mujeres que están acostumbradas a liderar ya, son mujeres fuertes.
muchas de ellas, hay muchas razones muy distintas por lo que he podido ver. Porque otra cosa que no he hablado, porque es que no da el tiempo para más, es una cosa sumamente importante, que también los Austria y los Borbones son especiales, la libertad de expresión. Tanto los Austria como los Borbones, por ley, dicen expresamente que todos sus vasallos castellanos o americanos puedan expresar con toda libertad, escribirse entre ellos o al rey, pidiendo, protestando, libertad de expresión total. Esto justifica, y vamos a lo que usted me preguntaba, unos documentos que se encuentran, como siempre, en Indias, en el Archivo General de Indias, que es riquísimo para el siglo XVI en la expansión americana, que se llaman cartas de llamada. Hay un momento en que los reyes están tan preocupados porque la mujer española acceda al territorio americano y a la sociedad indiana en formación, que le dice a los hombres que ya están asentados en América: o os traéis a vuestra mujer y a vuestros hijos que dejasteis en España, o os arrebato todos los privilegios que os he dado, encomiendas, privilegios, todo. Entonces se genera una dinámica muy importante que está recogida en estas cartas, en las que los maridos piden a las mujeres que vayan por Dios, que les van a quitar todo lo que tienen. Muchas de ellas acuden a esta llamada, son mujeres valerosas, porque ellas que viven en el entorno de Sevilla y conocen perfectamente la dureza del viaje oceánico, yo no conozco más 2 o 3 casos en que dice yo no voy. La mayoría dice vamos. Y además organizan el grupo familiar con la madre, con la suegra, con las tías, con las hermanas, con las hijas. Porque, claro, estas cartas de llamada son muy simpáticas, es uno de los documentos más bonitos que se pueden ver, y los hombres tratan de camuflar la dificultad. Pero no penséis que el mar, porque cualquiera muere, en la tierra también. Venir, que esto es una tierra maravillosa, aquí no haréis nada, os reuniréis con vuestras amigas, no haréis cocina, no haréis limpieza, aquí tenemos gente que nos ayuda, viviréis vida de reinas. Bueno, no sé si se lo creyeron o no, pero la verdad es que la mayor parte de estas mujeres que recibieron las cartas de llamada de sus esposos o parientes van masivamente a América. Es una razón. Otra razón es que muchas mujeres jóvenes empobrecidas en la Andalucía de la época no tenían dinero para dotes, no se podían casar porque no tenían dinero. Y estos parientes americanos les dicen: venir aquí, que yo os daré dinero para que os caséis y os caséis bien y tal, que yo estoy muy bien situado. Y otro montón de mujeres, como es lógico pensar, fueron para mejorar sus condiciones de vida. Muchos de estos encomenderos, viejos ya de la primera generación de hombres que fueron a América, casan con esos hombres, pues probablemente por interés, porque son hombres que están ya, digamos, declinando su salud, y se hacen con las encomiendas de los maridos. O sea, tenemos unos perfiles muy distintos, pero lo que sí es verdad es que estas mujeres andaluzas, que son las que yo más he documentado, que viajan a América, son mujeres ya muy forjadas, en años de abandono y de lucha en la propia España, que está muy empobrecida. La España del momento es una España poco, digamos, poco rica, y una de las razones importantes de las que las mujeres van a proporcionar mucha ayuda al monarca es la aclimatación de especies europeas en América y americanas en Europa, porque una de las cosas que dicen los que están allí es que eso es un paraíso, que hay cualquier semilla que cae al suelo se convierte en una cosecha maravillosa y tal, y los reyes pues empiezan a pensar que quizá la gran despensa del mundo europeo pueda ser justamente América, ¿no? En fin, hay muchas razones mezcladas, pero la razón fundamental yo creo que es la política de los Austria para que las mujeres viajen, que es una legislación muy importante, de muchísima ayuda, y por otra parte la necesidad de los hombres de recuperar a sus mujeres, porque lo van a perder todo, muchos de ellos están amancebados, pero
pero necesitan tener a su mujer porque lo van a perder todo. Y luego, pues ese deseo, digamos, humano de mejorar una condición económica, yo creo, básicamente. Muchas gracias. Quédate aquí. No, quédate aquí. Ah, Perdón. Gracias. No. Bueno, Lola, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por la conferencia. Yo voy a hacer 2 afirmaciones y una pregunta. La primera afirmación es que el almirante Torres me hablaba de ti de hace mucho tiempo y no acababa. Yo digo, exagera un poco, no puede ser. Pues no se excedía, vamos, ni 1 milímetro. Y yo creo y afirmo que el almirante Torres, que es un gran admirador tuyo, ha hecho que hoy seamos unos cuantos admiradores tuyos más. Muchas gracias. Otra afirmación. Yo, por lo menos, no sé si a ustedes les pasará, yo estoy muy orgulloso de ser, de la historia de mi país, de la historia de España, y por ende, pues estoy muy orgulloso de ser español. Es muy difícil, pero yo me voy un poquito más orgulloso de la historia de España y un poquito más orgulloso de ser español. Querida Lola, como para mí ese orgullo de ser español ni es contradictorio y además es perfectamente compatible con el orgullo de ser valenciano y de ser benidormero, yo quería, y para eso me gustaría llamar a Juan Díaz, concejal de presidencia de Benidorm, y al almirante Enrique Torres, para entregarte una pieza, porque tú que eres arqueóloga, esto es una reproducción de una pieza que está en el Museo Arqueológico Nacional. La conozco muy bien. ¿Verdad? Aquí tienes la descripción que tú conocerás en muchísima recuerdo ilusión. de tu paso. Me hace muchísima ilusión. Por favor. Muchas gracias. En recuerdo de tu paso por Benidorm. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y os despido con una frase que me ha puesto en bandeja nuestro amigo. Fijaros que España ha sido la reina del respeto a la diversidad. ¿Cómo no me voy a sentir yo valenciana, catalana, gallega, lo que haga falta? Porque somos desde la mayor diversidad y riqueza. Para mí la diversidad significa riqueza, riqueza. Pero hay que vivirlo desde ese sentimiento, la unidad de la riqueza. Gracias. Muchas gracias. Y un acto tan importante a mí me gustaría que acabara con unas palabras en nombre del alcalde, de Toni Pérez, que no ha podido estar. Y en su nombre está hoy aquí, junto también con Francis, está Juan Díaz, que además de ser concejal de presidencia, es un gran geógrafo. Y lo que ustedes no saben, porque eso es más, digamos, menos oficial, es un gran historiador, ahí donde lo tienen. Y cosas que nos pasa a veces a los de Benidorm, que tenemos que aprender de nuestra historia, de personas como Juan, que han dedicado tanto tiempo a estudiar la historia de Benidorm y otras, claro. Así que, por favor, clausura este magnífico acto. Nada, destacar que hoy cuando veníamos de Alicante, de la universidad, de un acto de la Cátedra Pedro Zaragoza Ors, me destacaba Toni el interés que tenía y lo apretadísimo de la agenda que le ha sido imposible venir. Gracias, Lola, por habernos transmitido la pasión con la que has vivido este momento y, sobre todo, una historia que mi breve paso por la enseñanza, que me desanimó muchísimo, y lo dejé, fue eso, que mis propios compañeros no querían contar la historia de España. Y eso es lamentable. Yo soy geógrafo, muy poquito de historiador, pero si no fuera por esto no sabría muchas cosas más. Muchas gracias por habernos transmitido tu pasión y agradecerles a todos que hayan estado y animar a la Fundación FRAS a que repita en la próxima edición.